Buenos días, mi nombre es Joana Socorro Ordóñez Celi. Tengo aproximadamente 30 años dentro del ejercicio de la comunicación. Al inicio no titulada, obtuve mi título de comunicadora social en el año 2008, en el que puedo profesionalizarme dentro de esta rama. Dentro de las preguntas, ¿cuál fue el rol específico en el medio público en el que trabajaste? Fui corresponsal de la región sur en un inicio, en el año 2009, cuando recién inició justamente el tema de medios públicos en Ecuador, en el gobierno del ex mandatario Rafael Correa, que fue quien nos creó a la final a los medios públicos en toda este alcance que tenían tanto en radio, televisión y prensa escrita. El rol fue corresponsal de noticias, trabajábamos para Loja, El Oro y Zamora, como lo dije en un inicio, y luego ya se establecieron corresponsalías en El Oro, en Zamora, y obviamente yo continué con la corresponsalía de Loja. El producto material audiovisual que se pueda generar en la región o la provincia, ese era el rol específico de las corresponsalías. ¿Cómo describirías tu experiencia trabajando en un medio público en comparación con otro tipo de medios? Es muy marcada la experiencia trabajando. Primero porque los medios públicos manejan una agenda establecida. En aquel entonces los medios públicos estaban dirigidos al ciudadano, a ese ciudadano que no tenía voz y que obviamente estuvo dejado de menos por los medios, o estaba dejada de medios, o está dejado de medios dejado a menos de los medios privados. Entonces era ese plus que a mí me parecía interesante poderlo manejar, porque no es desconocido que los medios privados manejan una agenda y en especial económica. Entonces la experiencia trabajando aquí me dio justamente esa oportunidad de trabajar para el ciudadano. Yo lo veo o lo vi como algo, como una meta, como una experiencia que me ayudó a crecer como profesional y a ver desde otra perspectiva la noticia, porque no solo eran noticias malas, sino también las noticias buenas también eran noticias, y eso es lo que a la final a uno le da la satisfacción de cumplir como comunicador social. En la tercera pregunta, ¿qué desafíos específicos enfrentaste al trabajar en un medio público? Muchos desafíos. Primero, el hecho de poder movilizarme a más sectores, que es lo que hacíamos. Llegábamos a la frontera, conocimos muchos lugares, y eso, insisto, es bueno para el periodismo. Por otro lado, el otro desafío era de que ya podíamos contar en el sur, una provincia de Loja, El Oro y Zamora, provincias muy olvidadas por los gobiernos de turno de antes, y creo que ahora también, y el hecho de poder establecer como corresponsalía y ya tener una imagen como provincia de Loja, como El Oro, como Zamora, yo creo que ya era el desafío más grande. Por otro lado, nos desafiaban a poder prepararnos aún más, al poder establecer ese mecanismo de llegar al ciudadano con las noticias que se generaban, el hecho de poder tener ese lugar que nunca lo tuvo la región sur. Otro desafío fue el hecho de que a través de la televisión pública y estas corresponsalías se abrieron también, los medios privados se vieron un poco presionados en crear esas corresponsalías, porque Ecuador TV ya tenía información del sur y mientras tanto los medios privados no la tenían, y eso fue bueno porque muchos colegas comunicadores que incluso ahora siguen en esos medios de comunicación privados generan información desde el sur. Insisto, unas provincias muy olvidadas y que a la final ya podían contar con profesionales que lleven esa información a nivel nacional. ¿Cómo manejaste la presión de mantener la imparcialidad y objetividad en un entorno de un medio público? Yo creo que la imparcialidad y objetividad viene del periodista, viene del comunicador. En el caso de medios públicos jamás nos dieron lineamientos de prohibición. ¿Qué quiero decir? No lo entrevistas a él, sí lo entrevistas al de acá y no quiero escuchar la voz de tal persona, no, jamás tuve esas indicaciones, pero sí esa línea ciudadana en el que miren, el protagonista que es el ciudadano, es aquel ciudadano que necesita ser escuchado, que necesita proyectar esa información positiva o la menos positiva, y a la final
se conjugaba en el beneficio que tenía en ese entonces la línea de los medios públicos. No quiero decir que esto nos prohibían el manejo de información de los gobiernos seccionales o ministerios o gobiernos provinciales, no, simplemente que el protagonista era el ciudadano y obviamente si podíamos conjugar esa información con la voz oficial, perfecto, si no, no pasaba nada y eso era bueno porque a la final no sentimos esa presión de formar parte de las instituciones del Estado o de los gobiernos seccionales. En tal caso, en el tiempo que yo me manejé como comunicador en medios, no solo en medios públicos, sino en radio, en medios privados, siempre manejé esa objetividad que como periodista debemos tener todos. Entonces, fue difícil. Fue más difícil en los medios privados cuando sí te imponen ciertas cosas y tú ahí tienes que manejar el profesionalismo que te caracteriza, porque tú no puedes, por mantener el trabajo en un medio de comunicación, mentir o estar alejado de la realidad o de la verdad. Entonces, en medios públicos no tuvimos presión en ese sentido, pero sí manejé la objetividad y mi imparcialidad lo más que pude como comunicadora social, que yo creo que es ahí donde emergen justamente estos valores como periodistas. ¿Recibiste alguna directriz específica sobre cómo cubrir ciertos temas o eventos? Claro que sí, o sea, de acuerdo a la temática. Yo creo que todos nos manejamos así. No creo que fueron afectaciones, más bien fueron directrices porque dentro de la jerarquía de medios públicos y privados siempre hay un director de noticias que uno se reúne en la mañana, está el productor, está la agenda que se maneja de ese día, qué es lo que ocurrió. Entonces, al menos yo no vi una afectación, siempre mi trabajo fue respetado a nivel nacional. Habían cosas que sí, o eventos que sí fueron fuertes en ese tiempo, entonces ahí más bien nos direccionaban a manejar el tema político, el tema legal, para que no haya afectaciones, pero no quería decir que manejemos información falsa, no, en ningún momento, sino siempre la delicadeza con la que debemos manejar todos los temas dentro del periodismo. ¿Puedes describir una situación en la que tu ética periodística fue puesta a prueba y cómo lo manejaste? Mi ética periodística siempre estuvo a prueba en los medios privados, sí, porque habían dueños de medios que nos decían, es que tienes que exagerar, es que tienes que, mira, si aquí hay un hueco, inventa que hay 10. Sí los tuve, mentiría si diría que no. Pero siempre impuse esa ética que me caracteriza como persona y como profesional. Incluso cuando aún no tenía mi título profesional, yo ya imponía mi ética en el sentido de no mal informar. Estoy en contra de eso, estoy en contra de la información falsa, estoy en contra de la exageración. Para mí el periodismo y la comunicación es informar, y el informar nos lleva a decir la verdad y lo que está ocurriendo sin apasionamientos. Entonces, no los tuve en medios públicos, no, para nada, pero sí en medios privados que lo supe manejar como profesional. Si tal vez me dirías, hubieses renunciado con tal de no afectar tu ética profesional, sí lo hubiese hecho, no fue necesario, pero lo hubiese hecho si en algún momento hubiese estado yo afectada con relación a qué hacer y qué no hacer, qué decir y qué no decir. Lo hubiese hecho. No tuve que hacerlo en ningún momento, pero lo hubiese hecho. Hasta ahora mantengo justamente esa parte profesional muy enraizada. ¿Cómo consideras que los medios públicos en Ecuador influyen en la opinión pública y en la sociedad en general? Te puedo hablar de un antes y un después. Un antes donde sí se configuraba una agenda ciudadana y los medios públicos, le pondría comillas a los actuales, que sí se han convertido en medios gobiernistas. Es más, los medios públicos funcionaban a través de una ley de comunicación que ahora ya por cuenta no funciona. Se derogaron muchos artículos importantes que afectaron al funcionamiento de los medios de comunicación. Entonces, yo ahora hablaría de medios gubernamentales, porque realmente de medios públicos no tienen nada, donde incluso se primó la parte comercial, ya con programas un poco no necesarios dentro de la sociedad ecuatoriana, no formativos, no educativos. Entonces,
Influyen, sí, dependiendo de la información que proyecte en sí. No se ve transparencia en estos medios ahora, te hablo de ahora, por eso yo definiría un antes y un después clarísimo con relación a los medios públicos. ¿Qué cambios crees que serían necesarios para mejorar el periodismo en los medios públicos de Ecuador? Que sean públicos, que estén manejados bajo una normativa pública, donde estos espacios estén concentrados justamente en ese ciudadano, en lo público, no utilizarlos como plataforma política de los gobiernos de turno. Esos cambios de programación donde construyamos, donde se pueda evidenciar un cambio de mentalidad y ese cambio de mentalidad llevarla a los más pequeños, que es donde nace en nuestro Ecuador, aquellos niños jóvenes que necesitan programación, que no los contamine, sino más bien que los saque de toda esa ignorancia que muchas de las veces están sumergidos. El hecho de que no sean medios con una definición de comerciales, de querer sacar fondos justamente para no usarlos en una retroalimentación de un canal público, sino para otros fines. Entonces yo creo que desde ahí debemos generar toda esa estructura que ya se perdió, una estructura que ya no existe y que a la final fue una inversión en vano, porque tranquilamente podían servir como medios públicos hasta la actualidad y seguir con una línea educativa, con una línea cultural, con una línea de verdadera información. Desde su experiencia, ¿consideras que existen medios públicos o gubernamentales? Yo creo que lo respondí en la anterior pregunta. A los de ahora son gubernamentales a mi criterio, a tal punto que no llegan a ser objetivos ni neutrales, ni imparciales. Entonces yo creo que ya no hay medios públicos. La existencia de los medios públicos se puso en riesgo y algunos han desaparecido. ¿Crees que estuvieron mal concebidos o mal ajustados? No, yo creo que la concepción fue una concepción idónea para un país que siempre ha sido marginado, un país en el que la comunicación siempre estuvo viciada, en que los periodistas se vendían al mejor postor. Hubo una esperanza con los medios públicos, porque yo recuerdo cuando niños y jóvenes reconocían la programación, habían padres de familia que estaban conectados todo el día justamente por esta programación. Incluso las caricaturas eran caricaturas sanas para los niños, habían una serie de programación durante todo el día que ayudaba muchísimo a las familias. Entonces, lo que pone o ha puesto en riesgo los medios públicos es la parte política, los gobiernos de turno, que estuvieron bien concebidos, sí, se ejecutaron bien, al menos hasta el tiempo en que yo estuve, me parecieron medios muy racionales. Luego, pues, insisto, cambiaron totalmente su agenda, cambiaron su imagen, entonces yo creo que ahí hubo o hay mala ejecución. Y de que han desaparecido, están ahí, pero ya con otra concepción. Eso es todo lo que les puedo indicar desde mi experiencia. Espero que este material te sirva, Charito.